Abre tu Biblia, vamos juntos a Romanos capítulo 15. Vamos a seguir. Ya estamos en la recta final de esta carta que hemos estado estudiando por más de un año. Así que vamos hoy a estudiar desde los versos 14 al verso 21. Y vamos a leer los versos 14 y 15. Oramos y comenzamos. Dice así, Romanos 15, verso 14. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios. Entonces, Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque te estamos adorando. Y ahora, Señor, también seguimos en una actitud de adoración, sentándonos, poniendo atención a lo que tú nos has dejado por escrito, para conocer tu voluntad, para conocer qué es lo que es importante para ti y cómo tú, Señor, logras esos objetivos a través de nosotros. Entonces, danos entendimiento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos hace una semana, el domingo pasado, les decía que a partir del verso 13, o en el verso 13, Pablo concluye básicamente esta carta larga que él escribe a la iglesia en Roma, donde él cierra, por decirlo de alguna manera, la parte doctrinal. Es una carta muy profunda, donde Pablo básicamente lo que hace es explica el Evangelio de Dios y cierra la parte de la aplicación que él comenzó a partir del capítulo 12. Entonces, a partir de los versos que estamos leyendo esta mañana, básicamente es como la conclusión que Pablo está haciendo de su carta. No es que no hayan cosas importantes o relevantes para nosotros, las hay, pero la parte doctrinal ya terminó, la parte práctica también ya terminó, pero él va en cierta manera, a explicarnos ciertas cosas de su vida, de su ministerio, cuáles son las motivaciones que Pablo tenía para hacer lo que él hacía. Entonces, básicamente él les ha hablado del Evangelio. Ahora va a decir algunas cosas sobre ellos que es bien importante. Y si te fijas en el verso 14, dice en cuanto a ustedes. Entonces Pablo le habló a los romanos, le escribió esta carta para explicarles el Evangelio de Dios, pero ahora dice un par de cosas sobre ellos. Y es bien interesante porque la iglesia en Roma tenemos estas pequeñas muestras o pequeñas evidencias de qué tipo de iglesia ellos eran. Si tú has leído el Nuevo Testamento, sabes que muchas de las cartas que fueron escritas a iglesias específicas. Y en muchas de ellas lo que vemos es que esas iglesias tenían serios problemas. Muchas de ellas tenían que ver con corregir problemas doctrinales, problemas teológicos, ciertas prácticas que ellos estaban cometiendo. Pero en general, la iglesia en Roma, ¿no ves que Pablo los corrige en algo específico? Necesitaban ciertas exhortaciones, sí, pero por lo que Pablo dice aquí en los versos 14 y 15, te das cuenta que la iglesia en Roma era una iglesia sana, una iglesia saludable en su fe. Entonces, si llevas cierto tiempo siendo cristiano, a veces escuchamos mucho que se nos habla de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de iglesias que a lo mejor no son del todo recomendables, pero algo que tenemos que entender es que no existe una iglesia perfecta. Y como decía una persona, dice, si la encuentras, no vayas porque la vas a echar a perder. ¿Okay? Entonces, no hay iglesia perfecta, pero sí hay iglesias que son sanas. Y eso es, creo que a lo que tenemos que pegarle, a eso tenemos que avanzar en esa dirección. Y la iglesia en Roma es un buen ejemplo de una iglesia que es sana, una iglesia que es saludable. Y aquí, en los versos 14 y 15, Pablo elogia 3 aspectos que hacían de la iglesia en Roma una iglesia saludable.
Y creo que es importante porque cuando has estudiado las cartas de Pablo, te das cuenta que cuando habían ciertos temas que él tenía que abordar, que eran difíciles de tocar, él los tocaba y él corregía, él exhortaba, él reprendía. Pero algo que vemos también aquí, no solamente aquí, en otros lugares también, que cuando Pablo veía algo que era destacable, él lo elogiaba. No era solamente una persona que andaba buscando qué es lo que está mal para arreglarse, sino que también él veía lo bueno que las iglesias hacían y lo elogiaba. Y creo que eso es importante en nuestra vida, no nada más tener como una actitud pesimista de simplemente ser estos policías que andan viendo en qué se equivocan los demás, sino que también poder reconocer y elogiar las cosas buenas que los hermanos en la fe están haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo Pablo conocía estas cosas? ¿Cómo Pablo conocía a la iglesia en Roma? Cuando estudiamos o cuando comenzamos a estudiar esta carta hace más de un año, yo les dije que Pablo no fue el que plantó esta iglesia, ni tampoco nunca fue el pastor de esta iglesia. De hecho, hasta este momento Pablo nunca ha visitado esta iglesia. Entonces, ¿cómo es que Pablo sabe qué tipo de iglesia son los romanos? Bueno, en el capítulo 1, verso 8, Pablo dice que la fe de ellos era conocida en todo el mundo. O sea, la fe y el testimonio que tenía la iglesia en Roma era un testimonio que se había propagado por todo el mundo conocido, como una iglesia sólida, una iglesia saludable. Pero como vamos a ver en las siguientes semanas, no el próximo domingo, pero en 2 domingos más, vamos a ver que en el capítulo 16 Pablo da una lista de una serie de personas a las cuales él saluda y que es gente que él conocía. Entonces, la razón por la cual él conoce la iglesia en Roma es porque en esa iglesia él tenía muchos amigos, muchos hermanos. Y eso le sirvió a él para tener como un panorama de cuál era el estado espiritual de esta congregación. Ahora, lo importante, ¿qué era lo que hacía esta iglesia saludable? ¿Y qué nos sirve a nosotros como iglesia, como Calvary Chapel Cancún, de ejemplos a imitar de cristianos saludables, de iglesia saludable? Lo primero que Pablo reconoce en ello es que era una iglesia que estaba llena de bondad. Si te fijas en el verso 14, dice, estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad. Esa palabra bondad habla de moral, de una excelencia moral. Entonces los cristianos en Roma vivían una vida moral, tenían una excelencia moral, había fruto espiritual en su vida. Eran personas que tenían un testimonio de que ellos vivían lo que creían. Y eso es muy importante, porque hoy en día podemos a lo mejor decir muchas cosas sobre nosotros, de que somos cristianos, de que somos esto, que somos lo otro, pero lo que tenemos que siempre como que examinarnos es nuestro testimonio o es nuestra vida en la práctica un reflejo de lo que decimos con nuestras palabras. Porque a veces el mal testimonio que hemos traído al cristianismo es precisamente porque con nuestros labios decimos cosas sobre lo que creemos, pero con nuestras acciones lo descalificamos. Entonces, esto de que están llenos de bondad habla de que estos creyentes vivían lo que ellos creían. Tenían un testimonio. No es que eran perfectos, pero tenían una vida consistente en lo moral de que ellos estaban caminando siguiendo a Jesús. Y creo que eso es importante para nosotros, que no haya un abismo de separación entre lo que confesamos y lo que practicamos. Lo segundo que esta iglesia la hacía saludable es que ellos estaban llenos de conocimiento, también aparece en el verso 14. Pablo no está diciendo que tenían todo el conocimiento o que lo sabían todo, pero que estaban llenos de conocimiento. Ellos estaban dispuestos a aprender más siempre. Y no solamente aprender más, sino que ese aprendizaje que ellos habían adquirido les había dado discernimiento bíblico. La idea de llenos de conocimiento es que ellos tenían la capacidad de entender las verdades de la vida cristiana. Y eso es muy importante también si queremos ser una iglesia sana. Cada uno de nosotros, los que somos miembros de esta iglesia, debemos de crecer en discernimiento bíblico. Y es una de las razones por las cuales en esta iglesia procuramos enseñar la Biblia sistemáticamente, expositivamente, verso a verso. Porque es la mejor manera, creemos, de poder entender todo el consejo de Dios. A veces es fácil y es una tentación para el pastor o para el que va a enseñar o predicar, siempre hablar de las cosas que son sus temas favoritos.
Y él puede hacer un énfasis en cosas que a lo mejor le gustan y son una preferencia personal. Y al contrario, ciertos temas que son difíciles, que son complicados, evitarlos porque no quiere meterse en problemas con la congregación. Pero cuando estudiamos la Biblia y agarramos un libro de la Biblia y lo estudiamos de principio a fin, vamos a tener que tocar todos los temas, porque la agenda no la lleva el pastor, la agenda la lleva Dios a través de su palabra. Entonces, la única manera que conozco de estar llenos de conocimiento es poder ir verso tras verso por toda la Biblia y conocer todo lo que Dios tiene que decirnos. Y a medida que vamos aprendiendo lo que el texto, lo que Dios nos dice por medio de su palabra, Dios nos va dando discernimiento, o sea, la capacidad de entender y de discernir las verdades de la vida cristiana. Creo que esta era la razón por la cual ellos estaban llenos de bondad. Esos llenos de bondad, una vida moral, ellos vivían lo que practicaban, lo que creían, era la razón que su vida estaba fundada en la verdad de Dios. Y creo que eso es lo que nos ayuda a poder vivir de cierta manera. Necesitamos conocer a Dios. Y ellos conocían, estaban llenos de conocimiento. Procuramos aquí poder dar oportunidades y opciones para que puedas conocer más la Biblia. Este año, este 2025, la iglesia va a cumplir 20 años. Y en estos 20 años, yo sé que no todos están hace 20 años, ¿verdad? Hay algunos, pero no todos están hace 20 años. Pero en estos 20 años, por la gracia de Dios, hemos enseñado casi todos los libros del Nuevo Testamento. Solo nos falta el Evangelio de Mateo. Pero hemos pasado por todo el resto de los versículos del Nuevo Testamento. ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos y creemos que necesitamos aprender la palabra de Dios. Y que es a través del conocimiento de su palabra que vamos a conocer quién es Dios y vamos a saber lo que Dios espera de nosotros también. Y es su palabra la que nos da discernimiento. Lo tercero que es elogiable en esta iglesia, y creo que es muy importante, es que ellos eran capaces de, dice, amonestarse unos a otros. Amonestarse unos a otros. También lo dice el verso 14. Tenían esa capacidad. Entonces, esto también es una consecuencia de lo anterior. Al ellos estar llenos de conocimiento, al conocer la palabra de Dios y a conocerla bien, eso les había dado a ellos, el tercer punto, la capacidad de amonestarse unos a otros. O sea, ellos no solamente aplicaban correctamente la palabra de Dios a su vida, sino que también la aplicaban correctamente en la vida de otros. Ellos sabían cómo aconsejar, sabían cómo animar, sabían cómo edificarse mutuamente. Y eso es muy importante que lo entendamos todos los que estamos acá y todos los que son parte de esta iglesia o que consideran esta su iglesia. Muchas veces pensamos que la labor de edificar es única y exclusivamente a través de la enseñanza del pastor o del que enseña el domingo o el miércoles. Y sí, Dios usa la enseñanza y la predicación desde el púlpito para edificar a su iglesia, pero no es el único medio a través del cual Él lo hace. Aquí habla y Pablo elogia que los hermanos de esta iglesia habían aprendido a edificarse mutuamente, unos a otros. O sea, ellos tenían la capacidad de enseñarse, de aconsejarse, de recordarse y de animarse mutuamente unos a otros. Y es ahí donde tenemos que entender la importancia de esto, porque esto, si tú y yo lo entendemos como Dios quiere que lo entendamos, y como aquí está escrito, esto debiese de transformar radicalmente nuestra actitud hacia la iglesia. Porque generalmente hoy en día vivimos en un mundo donde tenemos esta actitud de ser espectadores, básicamente, ser consumidores. Vamos a un lugar y pagamos algo y pensamos que tenemos el derecho a recibir porque estamos pagando. Pagamos por ver cosas, pagamos por ver eventos, pagamos por ver películas. Pero somos simplemente espectadores. No participamos en eso. Y a veces esa mentalidad secular y moderna se ha introducido en la iglesia. Y muchas veces las iglesias están llenas de espectadores. Gente que nada más va y ve y canta y levanta sus manos y se va y está cero involucrado con la iglesia. Y eso está muy, muy mal.
Aquí lo que Pablo está diciendo, lo que él halaga de los romanos, es que ellos habían entendido de que era labor recíproca el edificarse unos a otros. No es solamente la tarea del pastor o del liderazgo de la iglesia, es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia de Cristo, de edificarnos y estar capacitados, estar preparados para aconsejarnos, para animarnos, para exhortarnos, para ayudarnos a continuar. Mira este texto que considero muy importante, va a aparecer ahí en pantalla, es Efesios 4:16. Dice, cuando Pablo empieza a describir la iglesia y el cuerpo de Cristo, dice, de quien todo el cuerpo, que está hablando en el contexto que la iglesia de Jesús, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento, fíjate, adecuado, ¿de qué? De cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. O sea, el crecimiento del cuerpo, el correcto crecimiento y edificación del cuerpo tiene que ver con un funcionamiento adecuado de cada miembro. Eso quiere decir de que esa mentalidad de espectador debe de desaparecer de tu mente. Debemos de entender de que no somos espectadores, somos participantes, somos miembros. No venimos y no somos parte de la iglesia para venir a ser entretenidos, venimos a adorar a Dios. Y venimos a adorar a Dios y a edificarnos mutuamente. Y en ese proceso que Dios quiere dar, que es crecimiento, y no crecimiento numérico, sino crecimiento espiritual, madurez espiritual, tú y yo ocupamos un lugar muy importante. Entonces, la idea, y esto es muy importante, tú, si eres miembro de esta iglesia, en sentido, no tenemos libros de miembro, ¿okay? No somos una iglesia así. Pero si tú consideras esta tu iglesia, tú has recibido bastante enseñanza desde aquí. Ahora, la pregunta es, ¿qué has hecho con todo lo que has aprendido? El propósito que Dios tiene a través de su enseñanza es edificarnos a nosotros, ¿okay? Traer madurez espiritual. Pero también la enseñanza nos debe de capacitar para hacer lo que hacían los romanos, para ser capaces de amonestarnos unos a otros. Entonces lo que tú vas aprendiendo, lo que vas oyendo, lo que vas tomando nota, no es solamente para ti, es para que tú puedas compartirlo, para que tú puedas animar, enseñar, recordar, corregir a tu hermano en la fe. Colosenses 1:28 dice, a él nosotros proclamamos, dice, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Colosenses 3:16, Pablo dice que la palabra de Dios, de Cristo, habite en abundancia en ustedes, como los romanos, que habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose, dice, y amonestándose unos a otros. Y ahí dice cómo, pero ¿te das cuenta lo importante que es? Primero, que la palabra de Dios debe de abundar en nuestra vida. Pero esa abundar en nuestra vida es con un propósito, es para que nos amonestemos unos a otros, para que nos edifiquemos mutuamente. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando tú comienzas a hacer eso, esta iglesia va a ser edificada. Va a ser como tomar vitaminas, va a estar más saludable la iglesia, menos propensa a enfermarse, por decirlo de alguna manera. Su sistema de defensa, su sistema inmunológico va a estar fuerte porque cada miembro está sano, porque recibe la palabra de Dios, la aplica en su vida, pero al mismo tiempo ayuda al que está al lado, ayuda a su hermano en la fe, para que también él o ella pueda crecer y madurar. Muy importante, eso es lo que hace una iglesia sana. Eso es lo que Pablo reconoce en esta iglesia como algo admirable. Ahora, Pablo no solamente habla de cómo era esta iglesia, sino que también empieza a hablar de quién es Él. En el verso 15 dice, pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez. Hace un rato dije que Pablo no había sido el pastor de esta iglesia y que no la había comenzado. Y aquí dice que él algunas cosas las escribió con atrevimiento. Entonces,
Cuando un extraño te dice algo, tú dices, bueno, ¿y quién se cree para decirme esto? No, si no me conoce. Entonces Pablo va a empezar a hablar sobre él y a revelar y a mostrarnos cuáles son sus motivaciones, cuál es su filosofía de ministerio, porque él hay ciertas cosas que dice que las dijo con atrevimiento, o sea, sus palabras no siempre fueron fáciles de recibir, ¿ok? Entonces él empieza a decir, bueno, yo soy esto porque Dios me llamó, porque este es el llamado, esta es la misión que Dios me dio. Por eso él dice, he hablado con atrevimiento, y por eso él va a explicar quién es él, porque no le conocen personalmente. Ahora, la razón de esta carta la vemos en el verso 15. Dice que él le escribió para recordarles algunas verdades espirituales. Y tú y yo tenemos la tendencia a olvidarnos las cosas. No solamente Pablo, también ves a Pedro en su carta, que él dice, yo les vuelvo a recordar una y otra vez las cosas que son importantes. Pablo en otros lugares también nos dice que a él no les es estorboso volvernos a recordarnos las mismas cosas. Entonces, mucho de nuestra vida cristiana, familia, no es solo como que aprender cosas nuevas, sino es recordar las cosas antiguas. No estamos como que una nueva revelación. Lo que tenemos que hacer es recordar la verdad de Dios, eterna y antigua de Dios. Porque tú y yo, nuestra tendencia es a olvidarnos y estar constantemente siendo recordados de lo que Dios quiere, de quién es Dios. Es importante para nosotros, es seguro para nosotros. Algo importante también, como Pablo se describe a sí mismo en el verso 15, es que él reconoce que es la gracia de Dios que lo tiene donde él está. Muy importante, dice, les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Me encanta Pablo. En el cielo va a ser una de las personas que quiero conocer. Obviamente aparte de Jesús, yo sé. Pero Pablo fue una persona que quizás, no sé, el que más hizo por la expansión del Evangelio. Y a pesar de todo lo que él hizo, él reconoce siempre que lo que él hizo fue por la gracia de Dios. Y eso es importante para nosotros los que queremos servir a Dios, que es la gracia de Dios, o sea, es el favor inmerecido de Dios. Eso quiere decir gracia. No merecemos lo que Dios nos da, pero Dios nos lo da porque Él es bueno. Y Pablo reconoce que lo que Él ha hecho realmente, o lo que Dios ha hecho a través de Él, es únicamente por la gracia de Dios. Fíjate el verso 16. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo empieza a hablar de las características de su ministerio, como explicar su vocación. Y él dice que el evangelio es lo central en su ministerio. Él usa estas palabras que parecen como que antiguas, como del Antiguo Testamento, habla de ministro de Jesucristo, habla de este sacerdote del evangelio de Dios. Pero lo que Pablo está diciendo es eso. Lo central en su vida, en su ministerio, era el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, las buenas noticias de Jesús. Y él se considera, dice a sí mismo, el verso 16, un ministro, y eso quiere decir un servidor del evangelio de Cristo. Y es curioso porque Pablo se ve a sí mismo como un sacerdote. Entonces él está como que en cierta manera usando una imagen del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, una de las cosas que hacían los sacerdotes cuando adoraban a Dios era presentar estos animales que eran sacrificados como una ofrenda agradable a Dios. Y él se ve a sí mismo como un sacerdote, no que ofrenda animales en sacrificio, sino que presenta a los creyentes como aceptables a Dios. Ahora, ¿te acuerdas de Romanos 12, 1 al 2? Dice que nosotros somos ¿qué? Sacrificio ¿qué? Vivo, agradable, aceptable a Dios. Entonces, Pablo entendía y se veía a sí mismo como una persona que su énfasis y la motivación de su ministerio era llevar a todas estas personas que no eran judías a que conocieran a Jesús
y presentarlas a Dios como un sacrificio agradable. Así él veía su vida. Entonces, él no ofrecía animales, pero él presentaba y llevaba a la gente a que se acercara a Dios, que se acercara a Jesucristo. Ahora, ¿cómo fueron alcanzados esos gentiles? La palabra gentil quiere decir todo aquel que no es judío. Entonces, Pablo fue el apóstol de los gentiles, el apóstol que fue y llevó el evangelio de Jesús a todos aquellos que no eran judíos. ¿Cómo estos no judíos escucharon sobre Jesús? A través de la predicación de Pablo. Él predicó el evangelio. Y la palabra evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿qué es el evangelio? Eso es lo importante. A veces pensamos que el evangelio es una serie de reglas para acercarte a Dios. Eso no es el evangelio. ¿Cómo pudiésemos explicar muy brevemente el evangelio? Lo escribí de esta manera. El evangelio es Dios, a quien todos hemos ofendido, envió a su único Hijo Jesús para que mediante su vida, muerte y resurrección ofreciera salvación a todos los que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Esa es una manera bastante simple y sencilla de explicar qué es el evangelio. Otra vez, es Dios a quien todos hemos ofendido, envió a su único Hijo Jesús para que mediante su vida, muerte y resurrección ofreciera salvación a todos los que se acercan a Él con arrepentimiento y fe. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia. Tú y yo sin Jesús estamos perdidos. Estábamos perdidos. Si no tienes a Jesús hoy, estás perdido. Pablo ya explicó de que si no tenemos a Cristo, como dice en los primeros capítulos de Romanos, estamos bajo la ira de Dios. Pero Dios envía a Jesús para precisamente eso, para abrir una posibilidad, un camino para reconciliarnos con Él, a este Dios que hemos ofendido, violando su ley, no viviendo a la altura de sus mandamientos. Y Jesús vivió una vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, y cumplió la ley de Dios. Y murió y resucitó para que si nosotros creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, eso quiere decir dejar atrás nuestros pecados y venir a Dios, Él nos ofrece salvación. Ese es el evangelio. Y ese era el núcleo del mensaje que Pablo predicaba. Ahora, en este servicio implicó dificultad para Pablo. O sea, él habla de que él es ministro de Cristo Jesús, pero su servicio a Jesús implicó dificultad. Y eso también es un principio importante que si queremos servir a Dios tenemos que recordar que si queremos que Dios nos pueda usar, y no usar como el sentido a veces que se usa ahora de que te usaron, como que te utilizaron y después te desecharon. No, Dios no es así. Pero en el sentido de queremos ser útiles a Dios. Okay. Queremos que Dios use nuestra vida, que pueda usar nuestros talentos, nuestros dones que Él nos ha dado. Okay. En eso, servir a Dios va a implicar dificultad. Y Pablo es un buen ejemplo de eso. Él amaba a la gente que no conocía a Dios y su pasión era hablarles de Cristo. Pero hacer eso implicó para él serias dificultades y serios problemas. Entonces, eso es lo que nos debe hacer pensar en nosotros, o todos aquellos que queremos servir a Dios. No estoy diciendo que la misma ruta que tomó Pablo es la que Dios tiene para nosotros, no estoy diciendo eso. Pero es innegable que servir a Dios va a implicar para todo aquel que lo quiera hacer algún tipo de dificultad. Hay resistencia, hay oposición. Pablo la vivió y Pablo dice, todo el que quiera vivir una vida piadosa sufrirá persecución. Jesús dijo a sus discípulos, hey, en el mundo van a tener aflicción. No tenemos que sorprendernos de la dificultad y la aflicción como algo extraño que nos está sucediendo. Es parte de vivir en un mundo caído. Es parte de seguir a Jesús. Es parte de servir al Señor. Va a haber dificultad. Pero Pablo perseveró. Versos 17 y 18. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios.
porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra. Otra característica importante del ministerio de Pablo y de su vida es que él hacía, o su motivación era que Dios fuese glorificado, glorificar a Dios. Dice, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Cuando ves la vida de Pablo y ves su currículum, es bastante impresionante. Si ves su currículum antes de venir a la fe, y no lo voy a leer, pero después puedes echarle un ojo a Filipenses 3 del 5 al 6, después lo puedes leer. Él empieza a describirse a sí mismo y todo lo que él era antes de conocer a Jesús. O sea, tenía un pedigrí impresionante. Pero dice, todo eso lo he estimado como basura. O sea, eso es insignificante con tal de conocer a Cristo. Pero aún después de ser salvo, también su vida y su testimonio es impresionante. Quizás nadie ha hecho más por la causa del Evangelio que este hombre. Pero él dice que su gloria la encuentra en Dios y en que Dios sea glorificado. No en sus logros personales, no en lo que él ha hecho, sino en lo que Dios ha hecho por medio de él. Es fácil muchas veces como que presumir las cosas que hacemos. Eso sea muy natural en nuestra vida cotidiana, pero también sea muy natural a veces en el ministerio, en gente que sirve en el ministerio. Pero Pablo es un buen ejemplo de una persona que aprendió la humildad, de reconocer que primero Dios lo llamó por gracia, no por su currículum, pero segundo que Dios también lo usó por gracia y no por quien era el de brillante. Lo era, pero no es la razón por la cual Dios lo usó por su gracia. Mira lo que él escribe en primer capítulo de Romanos 1:5. Es por medio de él que hemos recibido, dice, la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe. O sea, Dios me llamó a ser lo que soy por pura gracia de él. O sea, es inmerecido. Yo no me postulé a eso, esto no es un trabajo al que se postula. Este es un llamado que Dios nos da y Dios nos llama porque no lo merecemos, es solamente su buen favor. 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia, o la Reina Valera creo que dice competencia, es de Dios o proviene de Dios. Pablo dice, y es lo suficientemente humilde para reconocer de que en él no hay ningún tipo de capacidad para que Dios pueda usarlo al nivel de cómo Dios lo usó. Y creo que eso es bueno para nosotros, porque como dice él, nuestra suficiencia o nuestra competencia proviene ¿de quién? Proviene de Dios. Y esto es muy importante porque a veces, si estamos sirviendo a Jesús y queremos servir en el ministerio, podemos sutilmente a veces empezar a deslizarnos y a pensar de que el ministerio o esto que tengo está funcionando por mis capacidades. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios tiene bastante sabiduría para a veces recordarnos de que no se trata de nosotros. Entonces, nuestro éxito no es, o el éxito en el ministerio no es por quienes somos, es por la gracia de Dios. Por eso encuentro muy, muy conflictivo, y esta es una opinión personal, no lo ves en la Biblia, pero a veces estos ministerios de predicadores famosos que tienen su nombre. O sea, como que me cuesta como que aceptar eso, de que un ministerio de una persona lleve un nombre de una persona en particular. O sea, no se trata de nosotros. Pablo no tenía un ministerio que se llamaba Pablo Ministries. Pero también al otro lado, o sea, el orgullo es peligroso porque Dios nos usa no por nuestras capacidades. Pero también del otro lado puede haber otra manera, otra manifestación de orgullo que es igual a veces de peligrosa. Es que, no, yo no soy nadie y tener esta actitud de pobre de mí, Dios no me puede usar. No, es que no se trata de ti. Nunca se trató de ti. Entonces no es
tu capacidad, el éxito del ministerio, pero tampoco es tu insuficiencia, el fracaso del ministerio. O sea, si venimos a Dios y si Dios nos llama a servirle, Él nos hará competentes. Él nos hará suficiente para las necesidades. Entonces, si Dios te ha estado hablando y te ha estado llamando, tenemos que dejar de poner pretextos y obedecer a Dios. Moisés, cuando Dios lo llamó, él dijo, bueno, al inicio, él pensó que podía echarle la mano a Dios. Cuando tenía 40 años, se acordó de su parentela y fue y trató de ayudarle a Dios para liberar a este judío que estaba siendo maltratado por los egipcios. Terminó matando a un egipcio y huyó 40 años al desierto. A los 40 años Moisés realmente pensaba que podía usar sus conectes, sus influencias, toda la enseñanza que él había aprendido en Egipto para ayudarle a Dios. Y fue un fracaso. Dios tuvo que mandarlo 40 años al desierto para que perdiera toda confianza en sí mismo, para que fuera útil para Dios. Y a los 80 años, ya un hombre mayor, Dios lo llamó. Y ahí ves, no, Señor, yo no sé hablar, tengo esto. Empieza a poner los pretextos, otra vez. Entonces, nuestra competencia, hermanos, proviene de Dios. Dios nos usa no por quienes somos, es por su gracia. Y Pablo lo tiene muy, muy, muy claro. Dios no solamente nos salva por gracia, nos usa por gracia también. Entonces es necesaria la humildad en nuestra vida, porque el orgullo es peligroso. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. Sea cual sea la responsabilidad que Dios te da para servirle, a lo mejor aquí en el ministerio de la iglesia o a lo mejor el ministerio en tu casa. Recuerda que no es por tu competencia. Dios te ha delegado eso por gracia. Hazlo bien. Hazlo bien. Verso 19 dice, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Otra vez, el Evangelio es lo más importante. Pero otra característica del ministerio de Pablo es que él operaba en el poder de Dios. Aquí habla de estos señales y prodigios que se veían en su ministerio. Ahora, ¿qué quiere decir esto de señales y prodigios? La palabra prodigio habla de un evento que es contrario a la naturaleza. O sea, es algo extraordinario, que va en contra de las leyes de la naturaleza. Ese es un prodigio. Y señales habla de una muestra visible de una verdad invisible. O sea, ocurrían cosas que eran fuera de lo común, extraordinarias. Pero al mismo tiempo estos prodigios eran señales, o sea, apuntaban a una verdad invisible. Era como un signo que apuntaba en otra dirección. En sí el prodigio no era lo más importante, era importante, pero era importante porque apuntaba, era una señal hacia otra cosa. ¿Y qué era lo que Dios estaba haciendo a través de las señales y prodigios que Pablo, o que Dios hacía, obraba a través de Pablo? Dios estaba autentificando su ministerio. No lo vamos a leer, si quieres lo puedes anotar, si eres de los que toman nota. 2 Corintios 12:12, 2 Corintios 12:12 y Hebreos 2 del 3 al 4. Hebreos 2 del 3 al 4. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que habla de estas señales y prodigios que eran una manera en la que Dios autentificó la vida de los apóstoles. Era la manera en que Dios dijo, hay que prestar atención a lo que estos hombres van a decir. Están hablando con la autoridad de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿Dios hace cosas extraordinarias o fuera de lo común hoy en día? Y aquí hay dos campos en la iglesia cristiana. Hay a veces personas, o están todos los dones, y los dones milagrosos funcionando aún en la iglesia cristiana. Por un lado, a veces ha habido este abuso de enfatizar carnalmente los dones milagrosos o los dones sobrenaturales. A eso yo le llamo sensacionalismo. O sea, mucha manipulación de las emociones y muchos milagros falsos, puras cosas fabricadas
para generar una paranoia y abusar de la gente. Eso ha llevado a que ciertas personas se vayan al otro extremo, que es lo que se conoce como cesacionismo, que la postura básica es que básicamente estos dones sobrenaturales cesaron, de ahí viene la palabra cesacionista, cesaron, que eran nada más algo que estaba operando mientras el Nuevo Testamento era escrito. Ahora, yo no comparto esa postura, no lo veo en la Biblia. Yo creo que Dios puede y hace todavía este tipo de cosas. No es la norma, yo lo sé, pero Dios no está limitado por nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado de no irnos a un extremo donde hemos encerrado a Dios en una caja por malas experiencias y por abusos que realmente han ocurrido. O sea, no negamos los abusos sensacionalistas, pero eso no debe de producir en nosotros como que clausurar y quitar el tema de conversación de que Dios aún puede hacer cosas extraordinarias. Lo hemos visto y lo he visto. Pero ¿cuál debe ser nuestro énfasis? Nuestro énfasis debe ser siempre el énfasis que tenía Pablo. ¿Cuál era su énfasis? Predicar el Evangelio. Dice que él predicaba el Evangelio y los milagros lo seguían. No era hacía los milagros y el Evangelio lo seguía. Predicaba el Evangelio, enseñaba la palabra de Dios y los milagros venían después. Y creo que si mantenemos eso en el orden en que debe estar, vamos a estar sanos. Pero si hacemos de las cosas extraordinarias y sobrenaturales el énfasis, vamos a caer en muchos abusos. Entonces, que Dios nos dé la madurez para entender estas cosas. Entonces, Pablo, al decir estas cosas, de que es en el poder del Espíritu de Dios que Él obraba, nos recuerda que estas son las cosas esenciales si queremos servir a Dios. No confiamos en nuestra palabra, o sea, Pablo predicaba el Evangelio de Dios, no era un conferencista motivacional. Él predicaba la palabra de Dios, o sea, es un mensaje que no es el suyo, no es su palabra. Pero también él hacía estas cosas no en su poder, sino en el poder de Dios. Y eso lo tenemos que tener muy presente. Dios nos llama a servirlo, a hacer su voluntad, pero Dios también nos llama a hacerlo en su poder, en su capacidad. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer sin su ayuda. ¿Y cuál era el alcance del ministerio de Pablo? Dice que fue desde Jerusalén hasta Ilírico. ¿Dónde es Ilírico ahora? Son el área de los Balcanes, es lo que antes era Yugoslavia. Ven un mapa nada más después y ve dónde está Jerusalén y ve hasta dónde ha llegado. O sea, súper grande, en una era donde el transporte no es como lo tenemos ahora. No hay internet, no hay WhatsApp, no hay YouTube, no hay nada de eso. Aún así te das cuenta, evidentemente, que es el poder de Dios. Pero ¿cuándo se manifiesta el poder de Dios? Cuando hay hombres y mujeres que están dispuestos a obedecer a Dios. Versos 20 y 21 para terminar. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio. ¿Te das cuenta el énfasis? Otra vez, anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio. La buena noticia de Jesús, ese siempre es el énfasis. Dice, no donde Cristo ya era conocido. Dice, para no edificar sobre el fundamento de otros, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que no han oído, entenderán. Pablo aquí habla de que su ministerio fue, y él anunció el Evangelio, donde Cristo no era conocido. Y dice que él se esforzó. Entonces, su ministerio implicó esfuerzo. No puedo servir a Dios y tener o aferrarme a esta idea de la ley del más mínimo esfuerzo. ¿Okay? Hoy en día la gente quiere hacer mucho sin esforzarse mucho. Pero la vida de Pablo nos muestra que si queremos hacer cosas para Dios va a implicar esfuerzo. Nos vamos a cansar, nos va a doler, va a haber sufrimiento, va a haber oposición, pero perseveramos, es lo que Dios nos ha llamado. Tenemos que quitar esta idea de comodidad si queremos servir a Dios. Dios no le interesa nuestra comodidad, ¿ok?
Dios le interesa nuestra santificación, nuestra transformación. Entonces se esforzó en eso, pero también dice algo muy importante, dice que Él fue donde Cristo no era conocido, o nunca fue donde Cristo ya era conocido. Él fue, en cierta manera, un pionero. Y eso quiere decir de que Él llevó el Evangelio donde las personas jamás habían oído de Cristo. Y esa era su convicción, esa era su filosofía de ministerio. No edificar sobre lo que alguien había hecho antes. Quería llevar el Evangelio al perdido. Y eso es realmente lo que tenemos que quedarnos. O sea, Pablo tenía una pasión. ¿Y cuál era su pasión? La gran comisión. Lo que Jesús dijo en Mateo 28, de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Esa era la pasión de Pablo. Pero su motivación era bíblica, porque él cita aquí, el texto que cita del Antiguo Testamento es Isaías 52:15. Y ese texto dice: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Entonces, Pablo tenía una gran pasión, la gran comisión, pero también tenía una gran motivación, y su motivación era bíblica. Él decía, Isaías habla de que va a llegar un momento donde todas las naciones van a oír. Y yo quiero contribuir a eso. Yo le creo lo que Isaías dice. Y yo voy a esforzarme para lo que Isaías profetizó se cumpla. Y eso era lo que movía el ministerio de Pablo. Era bíblico. Pablo intentaba grandes cosas para el Evangelio porque tenía un gran Dios. A veces nosotros no intentamos grandes cosas para Dios porque tenemos un Dios que entra en nuestro bolsillo, pequeñito, y nos contentamos con pequeñitas cosas. Piensa, en una época donde no tienen todos los avances tecnológicos que tenemos nosotros. Pablo llevó el Evangelio a todo el mundo conocido. No solamente Pablo, Pedro, todos los apóstoles, la iglesia. ¿Por qué hicieron eso? Porque tenían una gran pasión. La gran comisión, pero también tenían una gran motivación, una gran expectativa, que la Biblia hablaba de que la gente que nunca había oído sobre Dios iba a oír, pero para que eso sucediera ellos tenían que ir, Entonces, quiero parar aquí, terminar acá. Creo que tú dices, ¿dónde están los perdidos? Los perdidos están en tu familia, están en tu escuela, en tu universidad, están en tu trabajo, están en tu ciudad, están en tu calle. ¿Necesitas ir a la China al otro lado? Bueno, si Dios te manda, ve. Pero a lo mejor lo que tienes que hacer es cruzar la calle, nada más. Pero ¿cuál es nuestra pasión? Ahí está. Es nuestra pasión, la gran comisión es, entendemos que si una persona se muere, se pierde por la eternidad. O sea, Pablo sabía que una persona cuando muere se pierde por la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que él gastó su vida en esforzarse, en sufrir, en padecer todo lo que padeció para los que nunca habían oído de Jesús, oyeran al menos de Cristo? Entonces, creo que es bueno para nosotros orar en nuestro contexto. Primero, el primer obstáculo que hay que brincar es nuestra indiferencia, la tuya y la mía. Y creo que tenemos que partir por ahí. Que Dios nos dé esa gran pasión que tenía Pablo y que tenía la iglesia del libro de los Hechos. Segundo, tenemos que comenzar a orar por nuestro contexto, por nuestro vecindario, por nuestra colonia, por nuestra escuela, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestra ciudad. Entender de que si esas personas mueren, se pierden por la eternidad porque no tienen a Cristo. Y la Biblia es bien clara respecto a eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dios no nos ha llamado a ser un clon de Pablo, pero Dios nos ha llamado a imitar su ejemplo, a poder entender de que debemos de orar, debemos de involucrarnos en que el Evangelio sea conocido. A lo mejor Dios no te va a llamar como misionero. Si Dios te llama, Él lo va a hacer, te lo va a mostrar y se lo va a mostrar a la iglesia. Pero podemos participar en la obra misionera de diferentes maneras. Primero es orando. Segundo es participando y ayudando a los que Dios manda. Y la otra es yendo. Entonces,
Me gustaría que recordaras estos nombres. En esta iglesia, por la gracia de Dios, a lo largo de estos 20 años, tres iglesias tienen que ver con nosotros y en cierta manera dependen de nosotros. Dependen de Dios, pero están conectados con acá. La primera de ellas es la iglesia de Calvary en Playa del Carmen. Los que estuvieron en la reunión de oración ¿cuándo fue? Fue en enero, ¿verdad? El mes de oración. En ese tiempo oramos porque ellos estaban batallando con el local. Habían dado un año como gitanos, les decía yo a Rodrigo, de aquí para allá, moviéndose. Gracias a Dios, ayer firmaron el contrato para un local propio. Entonces, ahí en esa ciudad hay una iglesia por la cual tú necesitas orar. Ellos están haciendo algo ahí. No es la única iglesia en Playa del Carmen, yo lo sé. Pero ten en tu mente Rodrigo y Teresa. Es orar por los que están ahí. Otra iglesia en Toronto, en Canadá, Daniel y Stephanie. No es una iglesia para canadienses, es una iglesia para latinos, para inmigrantes. Muchos ilegales que están en Toronto, en Canadá, necesitan oír el evangelio. Okay, tú no vas a ir a Canadá, puedes orar por los que están allá. Tenemos que tener la mentalidad del reino de Dios. Tercero, Héctor y Laura en Argentina, en Buenos Aires, en San Martín. Esta iglesia que ya es parte de nuestra familia, ellos están en un lugar donde en general el cristianismo ha tenido bastantes desafíos, como Argentina. No hay tantas iglesias saludables, por decirlo de una manera, en Argentina. Entonces, ora por ellos, ora por Héctor y por Laura, porque ellos están ahí. A través del tiempo, a través de lo que tú das, cuando Alberto dice, vamos a ofrendar, vamos a dar nuestro tiempo, los recursos que tú también das, también están involucrados en apoyar a Toronto, apoyar a Playa del Carmen, apoyar a Argentina. Entonces, a lo mejor tú no vas a ir, pero puedes y participas cuando das, participas cuando oras y cuando tienes en tu mente y en tu oración esta mentalidad que tenía Pablo, de pensar en el reino de Dios, en que el evangelio se expanda y toda la gente pueda oír. Así participamos. Entonces, pide la ayuda a Dios para que pueda poner esa carga en tu corazón y poder entender de que esto es de vida o muerte. La eternidad de una persona depende de que oiga el evangelio. Entonces, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y nos muestra tu corazón, nos muestra las prioridades que tú tienes, Señor. Nos ayudas dándonos ejemplos de cómo podemos aplicarlo en nuestra vida y cómo se ve en la práctica. Entonces, Señor, no solamente queremos crecer en ser una iglesia saludable, sino que también en ser una iglesia que mire hacia afuera, que podamos, Señor, tener esta sensibilidad de entender de que el evangelio de Cristo aún necesita continuar siendo predicado. Entonces, Señor, oramos por los misioneros, oramos por los que han ido a plantar iglesias, oramos por los hombres y mujeres que tú levantarás aquí para enviar a lo mejor como misioneros a otros lugares, para que tu obra, Señor, no se detenga nunca. Pero ayúdanos a nosotros, Señor, a entender de que no se trata de nuestra competencia. No es porque tenemos un presupuesto grande o pequeño. No es porque tenemos grandes o pocas habilidades. Es porque tenemos un gran Dios. Entonces, ayúdanos a creerte y ayúdanos a actuar como si te creyéramos, a tomar los pasos que debemos de tomar. Te damos gracias, Señor, y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie.